En la escuela se nos enseña que el paganismo desapareció lentamente por sí solo, después de que el Imperio Romano se convirtió al cristianismo, y que este fue un proceso bastante rápido, armonioso y, sobre todo, voluntario. Que después del emperador Constantino y su dinastía, y después del emperador Teodosio y su dinastía, la gente simplemente se dio cuenta por sí misma de que las formas del paganismo estaban equivocadas, y se convirtieron por su propia voluntad. Y por lo tanto, el Imperio Romano se convirtió rápidamente de su antigua religión tradicional a la nueva religión de Cristo. Pero uno de los objetivos de este canal es mostrar que esta transición no fue pacífica, ni fue rápida, y lo más importante, no fue voluntaria. Y de hecho, un grupo notable de personas en el Imperio Romano realmente resistió la cristianización durante cientos de años. Y encontrarías adoradores de Zeus, de Apolo y de Atenea, incluso en el siglo X después de Cristo. ¿Qué pasaría si te dijera que en el año 900 después de Cristo, 6 siglos después de Constantino y 5 siglos después de Teodosio, todavía encontrarías viejos adoradores paganos clásicos, helenos, que adoraban a los viejos dioses del panteón griego, en plena Edad Media, cuando el Imperio Romano también estaba en esa época, un momento donde se creería que el paganismo ya había desaparecido? Ya hemos aprendido que la muerte del paganismo fue mucho más lenta y mucho menos voluntaria y pacífica de lo que a menudo se enseña en los libros de historia. Y con buena razón, ya que la civilización occidental se construyó sobre la religión que emergió victoriosa, es decir, el cristianismo. Por lo tanto, no debería sorprender a nadie que el apologetismo fue y sigue siendo muy extendido. Por lo tanto, la agresiva realidad de las leyes antipaganas de Constantius II, Teodosio, Honorio, Arcadio o Justiniano a menudo fueron y son blanqueadas. La realidad de las penas de muerte por adoración pagana a menudo se suaviza. No fue tan malo, realmente no se aplicó, y de todos modos, los paganos se convirtieron al cristianismo voluntariamente por sí mismos. Así es como se retrata muy a menudo el cambio fundamental de la religión clásica grecorromana hacia el cristianismo, para no ofender a nadie. Hemos visto muy a menudo y de manera impresionante la feroz lucha y los numerosos intentos de restauración de los paganos contra la opresión de los ahora mayormente cristianos emperadores romanos después de Constantino. ¿Cómo resistieron las leyes antipaganas durante siglos? Juliano el Apóstata es, por supuesto, el ejemplo más famoso de esta resistencia y el deseo de restablecer la antigua religión grecorromana como la religión principal del imperio. Aprendimos que hubo más intentos de este tipo. El usurpador romano occidental Eugenio, por ejemplo, revocó las leyes antipaganas de los emperadores romanos orientales. Los templos en Roma se abrieron por una de las últimas veces en la historia. Luego el usurpador romano occidental Ioannes, quien reinó durante 2 años después de la muerte de Honorio, posiblemente era un pagano secreto como Eugenio, intentando restaurar el paganismo en el oeste. Luego Marcelinus de Dalmacia, era abiertamente pagano, y Antemius probablemente tenía simpatías paganas. Según Damasco, incluso planeó reabrir el templo de Júpiter en Roma, a principios de los años 470 después de Cristo. Luego, el usurpador romano oriental Ilus ganó el apoyo de muchos paganos, de los cuales todavía había muchos hasta el 484 después de Cristo en el Imperio Romano Oriental. A mediados del 500 bajo Justiniano, había muchos paganos en el Imperio Romano Oriental. Todavía había persecuciones contra los paganos, lo que significa que incluso entonces, todavía debía haber suficientes paganos para que el emperador romano impusiera una cristianización agresiva. Pero después del siglo VI, siglo después de Cristo, el número de paganos disminuyó y disminuyó porque todos los renacimientos paganos habían fracasado. Y después de 250 años de constante opresión y persecución, incluso los paganos más acérrimos comenzaron a cansarse en algún momento. Existía una razón por la cual los paganos persistían en ser antipaganos. Un grupo destacado resistió más que cualquier otro, no solo por unas pocas décadas, sino por siglos. Se les llamaba los maniates. Vivían en la península de Mani, de la cual derivaron su nombre. Mani significa seco o estéreo. Y de hecho, la geografía muy aislada y peculiar de la península de Mani es lo que permitió a los maniates escapar del control de los emperadores agresivamente antipaganos en Constantinopla. Y si eres un nerd romano como yo, y las posibilidades son bastante altas de que lo seas si estás viendo este video,
entonces podrías estar interesado en los increíbles anillos y otros accesorios romanos que la tienda SPQR está construyendo. Hacen anillos legionarios, hacen anillos con diferentes temas, incluso hacen réplicas de monedas, estatuas, colgantes, atributos y terracotas. Y lo más increíble es que elaboran a mano cada una de las piezas. Correcto, este es material de alta calidad hecho a mano. Sin duda, no hay mejor obsequio para ti o para cualquier conocido fanático de Roma. Puse el enlace a su tienda en la descripción del video y en el comentario fijado, y con este enlace puedes obtener un 10% de descuento en cada compra, si escribes el código de descuento Maiorianos. Así que ve y revisa su surtido, es realmente bastante increíble. A medida que el Imperio Romano de Oriente comenzó a declinar después de los desastres del siglo VII, cuando empezó a encogerse masivamente, también se debilitó el control de las autoridades romanas orientales. Y esto, en combinación con el aislamiento de la península de Mani, rodeada de altas montañas y por lo tanto mayormente solo accesible por mar, permitió a los maniates vivir en pueblos muy difíciles de alcanzar, que por lo tanto también escaparon más fácilmente del control de las autoridades romanas orientales. Vivían en pueblos fortificados y torres de casas, viviendo cerca del mar, pero a veces también rodeados de altas cordilleras y difíciles de acceder. Pero a pesar de ello, algunas iglesias fueron construidas a partir de mediados a finales del siglo IV. Y algunos de los maniates, de hecho, ya se convirtieron al cristianismo. El famoso monasterio de Panaia y Atrisa fue construido a finales del siglo IV. Originalmente era un templo dedicado a Atenea. En el 382 después de Cristo, el sacerdote principal del templo se convirtió al cristianismo, y así el antiguo templo de Atenea se transformó en una iglesia. No sabemos qué pasó con el templo, si fue derribado y se construyó una iglesia encima, o si simplemente se convirtió en una iglesia. A menudo sucedía que si los templos paganos aún estaban en buen estado, simplemente se convertían en iglesias. Desde ese ahora centro cristiano en la región de Laconia, la cristianización de la península del Peloponeso en el sur de Grecia. Pero los maniates demostraron ser sorprendentemente resistentes a la conversión. Dado que los maniates eran más difíciles de alcanzar, menos misioneros cristianos llegaron a la zona, y por lo tanto, los intentos de cristianización fueron menores. Pero eso no podría haber sido la única razón por la que los maniates resistieron, y de hecho, los maniates reclamaron herencia de los famosos antiguos espartanos, lo que naturalmente los hizo probablemente aún más obstinados y aún más tradicionalistas. Otros grupos en la región griega del Imperio Romano Oriental. Y por favor considera apoyar este canal a través de Patreon o la membresía de YouTube, porque realmente necesito tu ayuda para poder continuar este trabajo sobre la historia tardía del Imperio Romano. Sin tu apoyo, no sé cuánto más puedo continuar con este canal, porque como puedes imaginar, el algoritmo de YouTube no promueve exactamente un tema de nicho como la historia tardía del Imperio Romano. Alternativamente, apoya este canal comprando mi mercancía en YouTube. He creado una tienda de productos interesantes de la época tardía del Imperio Romano, disponibles para compra directa en la descripción del video en YouTube. Muchas gracias. A partir del siglo VII o temprano, el Imperio Romano Oriental se vio confrontado con desastres gigantescos. Los Balcanes fueron invadidos por los eslavos, y el Medio Oriente y Egipto se perdieron ante el avance del califato musulmán. Un imperio eslavo en particular fue la tribu eslava, los Melingoi, que se establecieron en las laderas del monte Tijetos, justo al norte de la península de Mani, cortando a los maniots de los griegos cristianos y por lo tanto aislándolos aún más, incluso más, ya que esta tribu eslava estaba compuesta por no cristianos en aquellos días. A medida que el Imperio Romano de Oriente declinaba aún más y entraba en su época oscura, así, los maniots podían escapar de los intentos de conversión desde Constantinopla, dado que Constantinopla a menudo luchaba por su propia supervivencia, y por lo tanto, tenía que ocuparse de asuntos más urgentes. Por lo tanto, los maniots continuaron adorando a Zeus y a los antiguos dioses griegos en los siglos VII, VIII y IX bien entrado el medioevo, donde normalmente pensaríamos que todos los paganos ya habían sido convertidos para entonces. Esto es una prueba bastante definitiva para mí de que si la cristianización no hubiera sido impuesta por los emperadores romanos orientales, el paganismo nunca habría sido erradicado en Europa y simplemente habría continuado existiendo sin interrupciones. Hasta tiempos modernos.
Ahora, por supuesto, está siendo redescubierto, pero los Maniots son prueba de que los paganos no todos simplemente eligieron convertirse al cristianismo por su propia voluntad, todo lo contrario como se puede ver, y que algunos de ellos realmente solo se convirtieron cuando fueron forzados. En cualquier caso, los Maniots fueron mencionados luego por el emperador Constantino VII, quien reinó desde 913 hasta 959 después de Cristo. En su obra de Administrando Imperio, él escribió: sepan que los habitantes del castillo Maina no son de la raza de los eslavos antes mencionados, sino de los antiguos Romaioi, quienes hasta el día de hoy son llamados helenos por los habitantes locales, debido a que en tiempos antiguos eran idólatras y adoradores de ídolos como los antiguos griegos, y que fueron bautizados y se convirtieron en cristianos en el reinado del glorioso Basilio. El lugar en el que viven es árido e inaccesible, pero tiene olivos de los cuales obtienen algo de consuelo. Constantino VII afirma que los maniotas se convirtieron completamente al cristianismo durante el reinado de Basilio I entre 867 y 886 después de Cristo. Pero la evidencia arqueológica y también la evidencia de textos antiguos apunta a una cristianización más lenta y una fecha posterior para la aceptación total del cristianismo. Incluso en el siglo X después de Cristo, todavía había un gran número de maniots que adoraban a los antiguos dioses, como lo habían hecho sus antepasados, de quienes todavía afirmaban haber descendido de los antiguos espartanos. En la segunda mitad del siglo X, Nikon el Metanoit, un misionero cristiano que había predicado en la isla de Creta, llegó a la península de Mani. Predicó allí durante casi 30 años y murió en el año 998. Logró convertir a muchos maniotas al cristianismo, y se dice que los últimos maniotas se convirtieron al cristianismo en algún momento del siglo XI durante el reinado de Basilio II. Es absolutamente fascinante que los maniotas lograran resistir durante tanto tiempo, y realmente solo fue debido a una combinación de algunas circunstancias improbables que lograron permanecer paganos durante 600 años más que la mayoría de sus parientes griegos. Incluso después de que se cristianizaron completamente, seguían siendo un grupo de personas muy independiente, a menudo piratas y enemistados, y resistiéndose a ser sometidos por los conquistadores posteriores, como los otomanos. Por ejemplo, durante la Revolución griega del siglo XIX, los maniots fueron los primeros griegos en declarar la guerra al Imperio Otomano. E incluso hasta el día de hoy, los habitantes de la península de Mani se enorgullecen de su lealtad a sus tradiciones y fe. Aunque ya no han estado adorando a Zeus y al antiguo panteón de dioses griegos durante unos 1000 años, todavía afirman ser descendientes de los espartanos. Son un ejemplo fascinante de cómo el paganismo sobrevivió mucho más tiempo de lo que muchos normalmente piensan, y muestran lo que podría haber sido si se hubiera permitido que el paganismo continuara existiendo. Por su generoso apoyo, realmente gracias a personas generosas como usted, es que este canal es incluso posible. Este canal no funcionaría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube. Y quiero agradecer a cada uno de los que están apoyando este canal de cualquier forma. Gracias a ti, Viago amigo. Y si quieres aprender más sobre los últimos intentos de restaurar el paganismo, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre Anthemius, la posible última serie del emperador romano pagano en secreto, mira el otro video en la esquina inferior derecha. Agradezco nuevamente a los amigos de la historia romana, Gratias ti, Viago y Benevalete.